Bueno, yo hoy traigo una palabra y espero que usted pueda seguirme porque tengo varias cosas que decir. La palabra se llama respiro, alivio y liberación vendrán de otra parte. Usted dice, este título está fuerte. Respiro, alivio y liberación vendrán de otra parte. Amén. Y yo quiero invitarlos a que vayamos al libro de Esther. Libro de Esther en el capítulo 4, versos 1 al 17. Esther capítulo 4, versos 1 al 17. Y dice la palabra del Señor: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio la noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que las mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces, saque el resaltador, por favor. Dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, subraye, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Padre, gracias por tu palabra, te bendecimos. Te pedimos que tu palabra ilumine nuestros corazones en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguien dice amén? Amén. Bueno, cuando uno lee aquí el versículo 1, uno se da cuenta que Mardoqueo entró en un tiempo de luto, de lamento,
dice el versículo 1, todo lo que se había hecho. ¿Y qué era eso que se había hecho y que generó esa reacción en Mardoqueo, iglesia? Qué bueno que me lo pregunta. Lo primero es que Mardoqueo no se inclinaba ante el rey y no se inclinaba ante Amán. Amán era uno de los siervos, era como un maestre, como un gran ministro del rey Asuero, y Mardoqueo no se inclinaba. Cuando Amán pasaba, todo el mundo se inclinaba y le hacía reverencia, pero Mardoqueo no lo hacía. Por esta razón, Amán, lleno de ira, procuró destruir a todo el pueblo de Mardoqueo, es decir, el pueblo judío. En Esther capítulo 3 versos 8 al 15, usted puede leerlo ahí, dice: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo mes, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Acá vemos que hay un edicto de muerte. Hay un edicto que dice: todo aquel que se declare del pueblo judío o que se haya afiliado a este pueblo. Usted recuerda que en el libro de Levítico había una opción que si habían extranjeros que querían adherirse al pueblo judío lo podían hacer. Entonces todo aquel que se considerara judío debía morir, sin juicio previo, sin debido proceso ni nada de esto, sino debía morir automáticamente. Ahora, antes de hablar un poco de los personajes, yo quiero contarle: Susa y el reino de Persia es lo que hoy en día conocemos como el país de Irán. Y oh sorpresa, esto no ha cambiado. El odio que tiene la nación de Irán hacia la nación de Israel sigue vigente. Está ahí. Las cosas no han cambiado. Pasan los siglos y estos conflictos que vienen desde los tiempos bíblicos siguen ahí. Y tú y yo podemos tener posiciones muy diferentes políticas en cuanto a lo que está sucediendo en Medio Oriente actualmente. Pero yo sí te quiero decir algo. Si tú quieres ver proféticamente lo que está sucediendo para estos últimos tiempos, inevitablemente hay que mirar hacia la nación de Israel y lo que está sucediendo en ese lugar. Y es todo lo que diré al respecto de eso esta mañana. Ahora, los personajes de este pasaje bíblico son 4. La primera es Esther. Su significado es estrella, proviene del acadio y del babilonio Ishtar, que era un nombre de una diosa asociada con la feminidad. En hebreo se asocia con la raíz que significa esconder
u ocultar. La identidad judía de Esther permaneció oculta por un tiempo y Dios la posicionó para brillar en el momento preciso. Usted puede leer la historia de esta reina Esther en los capítulos 1, 2, 3 en adelante, para saber cómo fue que ella llegó y Dios la puso en ese lugar. Fue escogida entre muchas mujeres para ser la sucesora de la reina Vasti. La reina Vasti pues era así un poco medio terca. El rey la mandó llamar y ella no quiso ir, y el rey se puso bravo y la destituyó. Y entonces el rey hizo una especie como de reality show para escoger nueva reina, y escogió a la reina Esther. Y bueno, Dios la tuvo a esta huérfana del pueblo judío, la tuvo escondida para colocarla en una posición de honor, de vehemencia, para que ella pudiera brillar en el momento preciso. Podríamos decir entonces que Esther significa la estrella escondida que brilla, y Dios la revela en el momento crucial. Número 2, Mardoqueo. Mardoqueo, en algunas traducciones usted encuentra el nombre Mordecai o Mardokai, ¿cierto? Mardoqueo, significado probable hombre de Marduk o pequeño guerrero, relacionado con el nombre de un dios babilónico, Marduk. Como muchos nombres de los judíos en el exilio, eran nombres que les habían cambiado su nombre judío o que ya habían nacido estando en el exilio y les pusieron un nombre babilónico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en Daniel uno lee que a sus amigos les cambiaron los nombres. A Daniel le pusieron Belsasar, ¿cierto? A Azarías, Ananías y el otro que se me olvida, Zacarías se llamaba, les pusieron Sadrach, Mesach y Abednego, nombres paganos, nombres dedicados a los dioses paganos. Pero acá está lo interesante de Mardoqueo. Aunque su nombre culturalmente estaba dedicado a un dios pagano, espiritualmente Mardoqueo no se rendía ni se inclinaba ante nadie que no fuera el Dios de Israel. Se lo voy a repetir. Mardoqueo, aunque su nombre era un nombre dedicado a un dios babilonio pagano, él no se inclinaba sino únicamente a Jehová, el Dios de Israel. Amén. Podemos decir entonces que este hombre de fe firme quiere decir el fiel que no se inclina, y su firmeza abrió la puerta a la liberación del pueblo judío. Ahora, muchos han estudiado cuál era la relación real entre Mardoqueo y Esther. Algunos dicen que Mardoqueo era el tío, otros dicen que era el primo, otros dicen que simplemente Esther era una huérfana que estaba en el exilio allá en Susa, la capital de Persia, y Mardoqueo la adoptó. La realidad es que no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que había una estrecha relación entre ellos, casi como padre e hija. Mardoqueo fue el que la animó y le dijo: mija, el rey está buscando reina, ¿por qué no se presenta? Y ella escuchaba lo que Mardoqueo decía. El tercer personaje es Amán, y su significado probable quiere decir magnificado, ilustre, pero también tumultuoso o violento. La posible raíz es magnífico, exaltado, pero también furor y ruido violento. Su nombre refleja su carácter. Yo no sé si usted recuerda una serie que di yo acá en la iglesia sobre la oración de Jabes, y yo les decía, Jabes, que es uno de los personajes bíblicos menos conocidos y cuyo nombre significa amargura, dolor, rechazo, hizo una oración desafiante a Dios y Dios lo bendijo. Y yo le decía, muchas veces el nombre daba el destino de la persona. Absalón, Judas. ¿Usted le pondría Absalón a un hijo? ¿Sabe qué quiere decir Absalón? Rey de paz. Judas, ¿qué quiere decir Judas? Alabanza.
Ay, sí, traidor. Judas quiere decir alabanza. Muchos recibieron nombres paganos malos y decidieron servir a Dios. Muchos recibieron nombres bíblicos y decidieron desobedecer a Dios. En lugar de Absalón, el rey de paz, reinó su hermano Salomón, el pacificador. Entonces los nombres en la Biblia sí es bien importante que les echemos un vistazo qué es lo que nos quieren decir. Este hombre estaba definido por el nombre que le habían dado. Quería ser exaltado por encima de todos. Su alma estaba llena de ira y de furor. Representa al enemigo que se magnifica, que se exalta, que se promueve a sí mismo, pero termina humillado por Dios. Y aquí viene mi primera pregunta de la mañana. ¿Conoce gente así? ¿Conoce gente que está todo el tiempo buscando promoverse, que solo habla de sí mismo, que solo habla de sus grandes logros, que nunca tiene una buena palabra para decir de otra persona? Hace un tiempo, uno de mis primos, que fue pastor acá en la iglesia carismática Cuadrangular, volvió para una convención y estábamos en una reunión y yo dije, oiga, qué chévere haber visto de nuevo a mi primo Felipe ahí en la iglesia del Chicó predicando. Una persona dijo, uy, sí, pero se demoró como 25 años en sanar y en perdonar. Qué lástima que la gente se demore tanto en los procesos. Yo miré a esta persona y le dije, usted nunca tiene nada bueno que decir de la gente. ¿Conoces personas así? Que todo el tiempo quieren decir, es que yo hice, es que parecemos políticos, ¿no? Es que al final de cada gestión, pronto se viene una así, ¿no? Y es que yo hice, y miren, y sacan las pantallas. Y uno dice, Dios siempre ha dicho que Él promueve a los que se humillan y Él baja del curubito a los que se exaltan. Por eso, mire, a veces, y ahorita lo vamos a ver, las piedras hablan más que los mismos creyentes. Hace unos años, antes que muriera el gran pianista de jazz Chick Corea, que estuvo vivo hasta el año 2021 entre nosotros, una leyenda del jazz, estaba en Italia en medio de un festival muy importante de jazz allá en Italia, y el periodista le dijo, Chick, cuéntanos, ¿tú crees que tú has dejado un gran legado para la historia de la música? ¿Tú crees que eres una persona que ha impactado la historia de la música contemporánea, moderna? ¿Tú crees que hay muchas personas que han seguido tu estilo, lo han estudiado, lo han intentado imitar? Y este hombre mira al periodista y le dice, eso no es una pregunta que me deberías hacer a mí, es una pregunta que deberías hacerle a otras personas. ¿Cierto? Porque las abuelas decían estos dichos bien llenos de sabiduría como alábate pollo, que mañana te comerán guisado o asado, desprezado, broster. ¿Cierto? O sea, conocemos personas así, sí, y si esa persona que es así es su merced y se mira al espejo y dice, sí, yo soy el que trata siempre de hablar de mí mismo, de autopromoverme, todo el cuento, bueno, pues que esta sea una mañana para arrepentirnos y cambiar eso. Amén, iglesia. Entonces Amán quiere decir, chicos, porfa, Amán quiere decir el exaltado, el violento, y su soberbia anuncia su caída. Y número 4, Atac. Es de esos personajes en la Biblia que uno los lee de pasada, pero que son fundamentales. Su significado probable es verdadero, sincero, firme, fundamento, de la raíz que significa cortar, marcar, determinar con precisión, también como el designado, el mensajero fiel. La palabra dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Iglesia, que seamos mensajeros fieles.
Lo que quiere decir probablemente este nombre es que Él es el mensajero fiel, un puente humano para el propósito divino. Si vamos a ser mensajeros, que sea de lo bueno. Amén. Bueno, yo tengo algunos pensamientos aquí. En Esther capítulo 4 versos 1 al 3 dice: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. En cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio, ceniza era la cama de muchos. Mardoqueo estaba angustiado por todo esto, iglesia, y recordemos que su integridad fue la causa de esto. Recordemos que el no inclinarse ante un hombre lleno de maldad fue la causa de este edicto. Y además no fue solo la integridad personal de Mardoqueo. Mardoqueo conocía las leyes de Persia. ¿Conoce usted las leyes de Colombia, iglesia? ¿Sabía usted que mientras nosotros nos reunimos acá todos lindos, todos hermosos cada domingo, todos apapachados, todos bellos, todos cómodos, allá en el Congreso están legislando contra nosotros? Alguien dijo: si la iglesia no muere por medio de la persecución, sino que se multiplica, entonces tirémosles almohadas, porque dormidos y cómodos la iglesia sí se detiene. Y bueno, Mardoqueo conocía las leyes de Persia. En Esther capítulo 1 verso 19 dice: si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado. Las leyes de ellos no podían ser quebrantadas. Usted recuerda en Daniel capítulo 6 versos 6 al 13 que Daniel oraba todos los días 3 veces al día: en la mañana, al mediodía y en la noche. Y los que le tenían envidia sacaron un decreto diciendo que no se podía orar o ayunar a otro dios que no fuera el rey Ciro de Persia durante 30 días. Y a Daniel el decreto le entró por acá, le salió por acá. Pero Daniel conocía, como dice el verso 8 de Daniel 6: ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. O sea, esta gente sabía que una vez el rey sacaba un decreto, eso era. O sea, por eso el decreto de Amán era muy fuerte, porque era un decreto de muerte para los judíos, no podía ser abrogado. Pero Mardoqueo, querida iglesia, sabía que por encima de las leyes humanas está la ley de Dios, que las leyes humanas son imperfectas, tienen vacíos. Por eso le dije: ¿conoce la ley de Colombia? La ley de Colombia tiene muchos vacíos. La ley de Estados Unidos tiene muchos vacíos. La ley de la Corte Internacional tiene muchos vacíos. Pero hay una ley que es perfecta, que es la ley de Dios, escrita en nuestros corazones. Mire, Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que andes y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar su camino y todo te saldrá bien. Mira, en Esther capítulo 3 lo leímos ahorita. ¿Cómo empieza Mardoqueo su discurso ante el rey? Hay otro pueblo entre nosotros que tiene su propia ley, sus propias costumbres, ¿cierto? Su propia legislación. ¿No les suena a lo que nos dicen hoy en día? La Biblia, no, es que ustedes creen que la Biblia es más importante que ciertos documentos legales. Es que la Biblia no es parte del Estado de Derecho, del Estado laico. ¿No suena igual? Pero la palabra de Dios debe ser nuestra primera ley de vida.
Salmo 1:2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Salmo 119:1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Quieres ser perfecto de camino? Anda en la palabra de Dios, iglesia. Salmo 119, verso 55, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Los judíos tenían gran luto. Otro pensamiento en Esther 4:7 nos dice que ella no tenía ni idea, o sea que ella fue la última que se enteró. Ella estaba encerrada en el palacio con sus doncellas, con sus servidores, y ella ni idea que el pueblo afuera estaba sufriendo, estaban teniendo un tiempo de lamento, de luto, de silicio, ¿cierto? Y dice, vinieron las doncellas y sus eunucos y le dijeron, Esther, mire todo lo que está pasando allá afuera y usted está acá encerrada. Ella no podía entender de qué se trataba el decreto, hasta que Mardoqueo tuvo que ir y vestirse de cilicio, ¿cierto? Y pararse a la puerta del rey. Usted podría decir, ay, qué exagerado ese Mardoqueo. Pero a veces cuando los oídos son sordos, se necesitan medidas extremas, ¿cierto? Para que ella como que dijera, uy, esto es de verdad. O sea, yo estoy en un lugar privilegiado y mi pueblo está amenazado de muerte. Sí, ni siquiera era, ay, los van a perseguir. No, estaban amenazados. Ahora, aquí hay un dato súper interesante, iglesia. En Esther capítulo 3, 9 al 11 dice, si al rey le agrada, emita un decreto para destruirlos y yo donaré 10,000 bolsas grandes. Otra traducción dice 10,000 talentos de plata a los administradores del imperio para que los depositen en la tesorería del reino. La plata que Amán había dicho que pasaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos era una suma muy grande. Y es triste decirlo. Cuando Jesús dijo no sirvan a las riquezas, sino sirvan a Dios, es porque cuando nuestra vida gira en torno al dinero y a las riquezas, nuestras decisiones se toman por las riquezas. Asuero llegó y vio que el otro le decía, voy a dar 10,000 talentos de plata. Y usted dirá, 10,000 talentos de plata deben ser como 10,000 pesos colombianos. Y yo le diré, no. 10,000 talentos de plata equivalen a lo siguiente. Aquí está el valor aproximado de lo que era un talento en tiempo de Esther. La mayoría de los estudiosos bíblicos dicen que pesaba entre 30 kilogramos y 34 kilogramos de plata. Téngalo ahí, 30 kilogramos o 34 kilogramos. El valor actual hoy de la plata suele oscilar entre 0,7 y $1 por gramo, dependiendo del mercado, ¿no? Pero dejémoslo, vámonos por lo alto, presupuestemos por lo alto, $1. ¿Listo? Entonces aquí está el cálculo. Un talento igual a 30,000 gramos o 34,000 gramos. Tuve que escribirlo para no perderme. El precio promedio, $1 estadounidense por gramo aproximadamente. Eso quiere decir que un talento bíblico era $30,000 o $34,000 actuales. Si usted lo pasa a pesos colombianos por 4,000, eso era 120 millones de pesos aproximadamente, ¿cierto? Ahora, vámonos a los 10,000 talentos, porque un talento es la cuota inicial de un apartamento en Bogotá. ¿Listo? Así como para
contextualizarnos. 10,000 talentos entonces, que era lo que Amán le estaba ofreciendo a Asuero, eran 300 millones de dólares, o lo que es básicamente el presupuesto de una de las secretarías de Bogotá para un año. 1,2 billones de pesos. Imagínense que llegue uno a donde un gobernante: es que quiero matar a tal pueblo y le voy a poner en los tesoros del reino 300 millones de dólares. Así no convence a nadie. Si el Dios Mamón, el Dios de las riquezas, es el que influencia por medio del dinero. Mira, yo sigo diciendo, ¿para qué te agarras en redes sociales por políticos si sabemos que detrás de ellos hay una élite llena de plata que son los que manejan esta tierra? Y uno ahí, que este, que el otro. Mira, o sea, el Dios de este mundo se llama Satanás, y hay una influencia demoníaca llamada Mamón, Dios del dinero, Dios de las riquezas, que es el que maneja todo. Es una opresión demoníaca que hace que estas personas, por medio del dinero, por medio de financiaciones con cifras que nosotros jamás veremos en la vida, diseñan planes, diseñan políticas públicas, diseñan un montón de cosas, y usted y yo agarrados en redes sociales por Petro, Uribe, Duque, Santos, Trump. O sea, bueno, sigamos. Esther capítulo 4, 8 al 12. Empieza la comunicación en medio de Esther y de Mardoqueo, y Mardoqueo le hace ver: oiga, es que esto es un decreto de muerte. Esther capítulos 4 del 13 al 14. Mardoqueo le responde a Esther, porque Esther se intimida: oiga, no, yo no puedo entrar allá a la sala del rey, eso es imposible, o sea, ¿cómo me van a pedir a mí que yo entre? Y Mardoqueo le dice: ¿usted cree que usted se va a salvar? ¿Usted cree que por estar en medio de la realeza no se van a enterar que usted es judía y eso la va a salvar a usted? Mardoqueo le dice: su casa perecerá, y si usted no habla, respiro, alivio y liberación vendrán de otra parte. Mardoqueo tenía muy claro cuál era esa otra parte. Mardoqueo tenía muy claro que cuando Dios levanta a alguien y lo pone en una posición privilegiada, lo coloca en una posición donde puede ser de influencia, donde puede generar cambios a favor de su pueblo, y la persona calla, respiro, alivio y liberación vendrán de otra parte. Hace 15 días estuvimos en la concentración de jóvenes en la iglesia del Chicó. Fue este muchacho llamado Jonathan Silva. Le digo muchacho porque aunque en redes sociales se ve grandecito, yo soy mayor que él, entonces es un muchacho. Tiene como 34 años, entonces es un muchacho. Y este hombre, entre todo lo que dijo, hubo algo que me dejó así como: hace un año lo llamaron a la emisora, la W Radio, para que hablara acerca de defensa ante los derechos de los no natos, contra el aborto y defensa de la familia establecida por Dios. Y él dice: pero ¿por qué me llaman a mí? Y los periodistas de la W le dicen: porque hemos llamado a 4 senadores cristianos y ellos dijeron que de esos temas no quieren hablar para no meterse en problemas. Respiro, alivio y liberación viene de otra parte. Cuando Dios coloca gente en puestos de eminencia y
como se mueve la cosa política, entonces respiro, alivio y liberación vendrá de otra parte, querida iglesia. Al ver esto, Esther entonces reacciona y dice: oiga, no, tenemos que generar ayuno, tenemos que hacer algo, tenemos que orar. ¿Sabes por qué, iglesia? Cuando la iglesia establecida vendía indulgencias para que la gente comprara la salvación de su familiar muerto, Dios levantó a un Martín Lutero. Cuando en Europa se predicaban herejías, Dios levantó a un Juan Calvino. Cuando en Inglaterra la gente estaba adormecida en la iglesia, Dios levantó a un John Wesley. Cuando la gente no creía que Dios seguía haciendo milagros, Él levantó a un Smith Wigglesworth, apóstol de la fe. Cuando la gente creía que Dios ya no se mueve, levantó a una señora en California llamada Amy Sample McPherson, que fundó la iglesia cuadrangular, y tú y yo somos herederos de ese legado. Hay gente que ha dado su vida no callando, porque entienden que si callan, respiro, alivio y liberación vendrá de otra parte, iglesia. Amén. Por eso yo quiero hacerle 3 preguntas orientadoras en esta mañana. Cuando piensas en esta frase de Mardoqueo, respiro, alivio y liberación vendrán de otra parte, ¿en qué o en quién piensas específicamente? Porque yo sé que yo di el título y de pronto algunos viene de otra parte. Algunos piensan que el respiro, el alivio y la liberación vendrá del próximo presidente. Algunos piensan que el respiro, el alivio y la liberación vendrá de un nuevo empleo. Algunos piensan que el respiro, el alivio y la liberación vendrá de esa nueva ciudad o ese nuevo país donde se quieren ir. Algunos piensan que el respiro, el alivio y la liberación vendrá de ganarse la lotería. Amén. Algunos piensan que el respiro, el alivio y la liberación vendrá de esa cirugía estética, ese diseño de sonrisa que tanto anhela, o ese cambio de look que ha soñado. Algunos piensan que el respiro, el alivio y la liberación vendrá de ser un influencer famoso. Algunos piensan que el respiro, el alivio y la liberación vendrá de alejarse de todo y de largarse lejos, apartarse de la familia e irse a las montañas para ser un ermitaño. Algunos piensan que el respiro, el alivio y la liberación vendrá de unas buenas y muy merecidas vacaciones. Algunos piensan que el respiro, el alivio y la liberación vendrá de un gran cambio en su vida. Algunos piensan que el respiro, el alivio y la liberación vendrá de una aventura amorosa, de un cambio de esposa o de esposo. ¿No? Otra pregunta: ¿cuántas veces has puesto tu confianza y tu fe en que ese respiro, ese alivio y esa liberación vendría de esa persona, de ese familiar, de esos amigos, de esa empresa, de esa institución o de quien sea lo que sea, solamente para al final quedar decepcionado y defraudado? No me responda, solo escriba, piénselo, medítelo. Y última pregunta, esta es más chévere: ¿alguna vez Dios te ha llevado a un lugar, puesto o posición a la que Él te ha llamado y en la que Él ha querido usarte para que por medio de ti Él traiga respiro, alivio y liberación, y tú has hecho caso omiso de ese llamado por temor, intimidación, culpa, vergüenza u otro motivo? No me responda, escríbalo, medítelo, analízalo. 3 preguntas orientadoras. Quiero dejarlos con estos 5 puntos rápidamente. Número 1, Dios es la fuente del socorro y el rescate, iglesia. ¿De dónde viene mi socorro? Mi ayuda viene de ti. Muy chévere cantarlo, ¿cierto? Pero más chévere vivirlo. ¿De dónde viene nuestro socorro? Salmo 121, 1 al 2. Alzaré mis ojos a los montes.
a los montes, quedan allá en Bogotá. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Iglesia, el socorro no depende de personas, sino del Señor. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios actúa como fuente inmediata de socorro, incluso cuando otros fallan. Salmo 37, 39, 40. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. La liberación, querida iglesia, no proviene de una persona en sí misma, de un partido político, sino viene de Dios. Isaías 30, 15 al 16. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Este versículo es de los versículos que más dedicamos, y es un versículo hermoso. Amén. Pero cuando yo leí el versículo 16, yo dije: miércoles. Y no quisisteis, sino que dijisteis: no, antes huiremos en caballos. Por tanto huyeron. Sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. Ouch. Y eso me llevó a pensar en el Salmo 27. Unos confían en caballos, otros confían en carros, otros confían en su cuenta bancaria, otros confían en la herencia de los papás, otros confían en la empresa, otros confían en el familiar que siempre los va a auxiliar, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor. Amén. Unos confían en el ejército X de tal país, otros confían en las bombas nucleares, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor. Amén. El respiro, iglesia, viene de confiar en Dios. Mardoqueo sabía eso. Mardoqueo la tenía clara. Él decía: respiro va a venir de otra parte, Esther. Si usted se queda callada, no se preocupe. Yo conozco a uno. Yo conozco a alguien que va a traer respiro, alivio y liberación. Jeremías 17:7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Salmo 18:8: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Ese es el versículo que está en toda la mitad de la Biblia. En la Reina Valera, para atrás son 1188 versículos, para adelante son 1188 versículos, y en toda la mitad está el Salmo 118:8, que te dice esta mañana: mejor es confiar en Dios que confiar en las personas. ¿Duro? Sí. Hebreos 12:2 al 3 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Dios sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Iglesia, imagine a un niño que se pierde en un centro comercial. Yo me imagino uno. Yo me le perdí a mi mamá y a mi tía Esperanza cuando tenía 2 años en Cafam de la Floresta. Imagine cómo es un niño cuando se pierde en el centro comercial. Aunque hay muchas personas dispuestas a ayudar, ¿a quién está buscando el niño? A sus papás, ¿cierto? Y cuando ve a sus papás, ¿qué hace? Yo no me acuerdo. Lo único que me dicen es que yo no estaba buscando a nadie, estaba mirando las escaleras eléctricas cómo subían y pasaban. Pensador desde chiquito. Los niños buscan a sus padres. Los niños buscan su hogar. ¿Por qué? Porque saben que es en sus padres donde van a ayudar el oportuno socorro. ¿A quién buscamos nosotros, iglesia? Número 2, Dios trae liberación cuando el pueblo confía totalmente en Él.
Éxodo 14, 13 al 14. Y Moisés dijo al pueblo: no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes, porque los egipcios que hoy han visto nunca más para siempre los verán. Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. El alivio y el respiro se recibe cuando se deja la angustia y se mira a Dios. Isaías 43, 11 al 13. Oiga, estos versículos de Isaías sí son de los más dedicados también, los primeros, ¿no? Yo te redimí, te puse nombre. No temas cuando pases por el agua y por el fuego. Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré. Y luego está el versículo 18 y 19. He aquí yo estoy haciendo algo nuevo, y también son los versículos que más ve uno. Pero este versículo 11 al 13, mire, deberíamos aprendérnoslo de memoria y escribirlo, pintar un cuadro y colgarlo en la sala para recordarlo. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre ustedes Dios ajeno. Ustedes pues son mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo hago yo, ¿quién lo estorbará? Iglesia, cualquier respiro vendrá única y exclusivamente de Dios. Isaías 32, 3. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado. Tu brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Primera de Pedro 5, 6 al 7 dice: humillaos, al contrario de Amán, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Iglesia, Dios es la fuente diaria de respiro y de fortaleza. Amén. Mira, iglesia, una persona atrapada en una inundación sube al techo de su casa. Yo no sé si ustedes han visto las películas, los documentales de la catástrofe en el Océano Índico hace 21 años. Cuando llegaron los tsunamis, una ola grande detrás de otra, la gente se subía a los techos y ¿qué hacían? Estirar la mano, confiando que alguien saliera y hay videos muy tristes de eso. Gente que lo único que había era irse con la avalancha. Para que una persona sea rescatada, debe extender la mano. No se salva hasta el momento en que decide confiar en que otra persona va a agarrar su mano y lo va a salvar. Tú y yo debemos tomar la decisión de a quién vamos a ponerle nuestra mano para que sea nuestro oportuno socorro en esta mañana. Número 3, cuando confiamos en Dios, Él interviene poderosamente. Respiro, alivio y liberación vienen del Señor, iglesia. Respiro, alivio y liberación vienen del Señor, iglesia. Amén. Gracias por esos 3 amenes. Yo no sé si usted recuerda el libro del doctor Daniel Brown, que por muchos años trabajamos acá en la iglesia, de Tu diario andar con Dios. Si usted lo tiene en su casa o si usted tiene los 4 libritos de Journey, de la jornada, hay un capítulo que hay que estudiarse y leer y volver a leer y repasar, y cuando lo haya repasado vuelva y léalo. ¿Sabe cómo se llama ese capítulo? Pidiendo la intervención de Dios. Hay momentos de nuestra vida, iglesia, donde tenemos que pedir que Dios intervenga, donde no vale la pena ir a la guerra, donde no vale la pena hacer pataleta, sino que hay que ir a la presencia del Señor y orar diciendo: Señor, interven. Señor, interven en esto. Para ti no hay nada imposible. Señor, interven. Mete tu mano en este asunto, Señor.
Sí, hay momentos de la vida donde estamos muy relajados, donde todo parece estar en calma, pero hay momentos de la vida donde necesitamos que Dios meta la mano e intervenga, porque necesitamos respiro, alivio y liberación. Amén. Segunda de Crónicas 20:12. No puedo contarle toda la historia, solamente que el pueblo de Israel, Jerusalén, estaba rodeado por los asirios. Y oran con el rey Josafat: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Iglesia, fijar la mirada en Dios nos ayuda a encontrar respiro y dirección. Salmo 62:5-8. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Proverbios 3:5-6 dice: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La liberación nace de confiar plenamente en Dios, iglesia, no en nuestras estrategias, no en nuestras superideas, no en nuestros shortcuts, nuestros atajos. Con Dios no hay atajos. Lucas capítulo 18:1-8 nos cuenta de una viuda que iba todos los días ante el juez para pedir justicia. Todos los días, hasta que el juez dijo: ay, no más, háganle justicia a esta señora. Y Jesús termina diciendo: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Cuando oramos que Dios intervenga, mira, Dios hace cosas. Lucas 18:27, Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Este me encanta. Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Todo lo que quiere lo inclina. ¿A todo lo que quiere? O sea que si hay alguien que es experto en cambiar opiniones, además de mi esposa, es Dios. Sí, mi esposa, luego les cuento. Bueno, a las parejas ya les contó la semana pasada. En el año 2011, iglesia, estábamos lanzando el disco de Clayton Weyara con la organización Turismo con Propósito. Turismo con Propósito la dirige un colombo japonés llamado Yokoi Kenji. Yo creo que lo han escuchado. Estábamos trabajando muy fuerte en el lanzamiento del disco de Clayton junto a Yokoi, y consiguieron un lugar para que se realizara el concierto de lanzamiento el día 7 de mayo de ese año, del 2011. Teníamos los músicos ensayados, la obra de teatro lista, teníamos la charla de Yokoi, todo estaba listo. Una semana antes llamó la señora administradora del teatro y dijo: no, mira, es que pareciera que lo que ustedes van a hacer es como un culto de iglesia. No podemos prestarles el teatro. Y Yokoi trató de explicarles: mira, o sea, nosotros, aunque somos creyentes en Dios, nos congregamos. Ellos se congregaban en una iglesia cuando vivían acá en Colombia, allá en San Francisco, en Ciudad Bolívar. Y él les dijo: nosotros no hacemos ningún tipo de proselitismo, ni hacemos un culto religioso. Simplemente hablamos a los jóvenes que tienen ganas de suicidarse de cómo se pueden cambiar las perspectivas de vida. Y las canciones de Clayton eran muy en esa línea. Y me llaman, y yo era el director musical de todo eso, y veníamos meses trabajando en ese tema. Y cuando me dicen: no, es que nos cancelaron el teatro, ya no tenemos lugar, me fui al cuarto, me encerré y oré este versículo: Señor Jesús, tu palabra dice
que el corazón del rey está en tu mano y a todo lo que tú quieres lo inclinas. Eso no es brujería, ¿no? Ni falsa intercesión, no me entienda mal. Y dije: Señor, tú conoces el trabajo, tú conoces la preparación que ha habido detrás de este evento. Tú sabes, Señor, las horas que le hemos gastado e invertido a esto, para que una semana antes, con boletas vendidas, con discos listos, con todo listo, nos llamen a decirnos que no nos van a alquilar. Ni siquiera era prestado, era alquilado el teatro. Señor, aquí sí discierna si esto es bíblico o no. Que esa señora se sueñe con nosotros todos los días. No la dejes dormir, Señor, porque el corazón del rey está en la mano del Señor. Eso fue como un lunes. El día jueves la señora llamó y dijo: no sé qué pasó, pero el teatro es de ustedes el sábado. Y pudimos hacer el lanzamiento. Fue bien chévere. Y gloria a Dios, Él interviene, Él responde, iglesia. Por eso Él dice en Efesios capítulo 3 versos 20 al 21: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria, mucho más allá de lo que podemos pensar, imaginar o pedir, iglesia. Jeremías 32:27: aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Número 4, iglesia: Dios levanta a quien Él quiere, pero no depende de nadie para que se haga su voluntad. Ouch. Dios levanta al que quiera. Su palabra dice que de lo vil y de lo menospreciado Él llamó para avergonzar a los sabios. O sea, Dios va a usar lo que sea, pero Él no depende de ninguno de nosotros. Claro, hay lugares donde somos indispensables, sí, pero somos reemplazables. Yo creo que el único lugar donde somos irreemplazables en verdad, iglesia, es en la familia. Si yo no estuviera hoy en el colegio, mi querida secretaria Segovia de Educación, mi amadísima secretaria Segovia, Dios la bendiga, corazón del rey, Señor. Si yo faltara al día siguiente, mire, en el colegio donde trabajé 6 años, esta semana: ay, Davidcito, ¿cómo hiciste de falta para los grados? Claro, porque ¿quién iba allá y siempre era el chispún de los grados, que le encantaba cantar en los grados? Pero ya hay otro profe de música y él hizo una orquesta de música llanera con los pelados de 10º y 11. Hiciste mucha falta, pero ya hay otro que está haciendo cosas mejores que tú. Porque en todo lado somos reemplazables, iglesia. En el único lugar donde no es con Andreita, con Santiago, con Matías y con Elías. Ese lugar. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque muchas veces nos creemos mucho café con leche con Dios. Muchas veces nos creemos mucha Coca-Cola con desierto. Muchas veces sí, nos creemos las alcaparras del ajiaco. Es que, ¿sí? No, mejor, nos creemos el glutamato monosódico, el realzador del sabor, el ajinomoto. No, es que donde yo llego las cosas cambian, donde, mejor dicho, y es que si me voy, ahí se van a enterar. Mira, así como Dios puso otro profe de música que hace las cosas mejor que yo,
Si Esther no hubiera hecho nada, te aseguro que Dios hubiera dado respiro, alivio y liberación de otra persona. Porque Dios levanta gente, Dios pone gente en lugares de eminencia, Dios coloca personas en lugares estratégicos. Pero cuando esas personas no hacemos lo que Dios nos ha llamado, Dios va a hacer su voluntad. Primera de Samuel 14:6, dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová, y deberíamos resaltar esto, salvar con muchos o con pocos. Ay, es que somos una iglesia pequeña, somos una iglesia con tanta historia, pero somos pequeños. Para Dios no es difícil hacer cosas con muchos o con pocos. Job 42:2, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Mira, la misión de Dios no se frustra por la acción u omisión humana. Mardoqueo le dijo a Esther: mira, si tú no lo vas a hacer, Dios va a usar otra vía. Dios no se amarra de brazos, iglesia. Dios no está muerto. Mateo 3:9, y no penséis decir dentro de ustedes mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Lucas 19:39-40, me parece más fuerte este. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: les digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Dios no depende de un instrumento específico, iglesia. Número 5, Dios cumple su propósito y nos llama a no callar. Hechos 18:9-10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En Segunda de Reyes capítulo 6, no lo escribí ahí, pero quiero decirles, Eliseo tiene que orar para que los ojos de sus siervos sean abiertos al mundo espiritual y pueda ver que son más los que están de nuestro lado que nuestro adversario. Segunda de Reyes capítulo 6. Son más los que están de nuestro lado, iglesia. Dios le dice a Pablo: tengo mucha gente ahí. Dios le dice a Elías: ¿te sigues creyendo la Coca-Cola en el desierto, Elías? Me he reservado para mí un remanente de 4,000 profetas que no se han rendido a inclinar su rodilla ante Acab y Jezabel. La intervención de Dios da valor para actuar cuando callar no es una opción, cuando, como Mardoqueo, tenemos que tomar medidas extremas, cuando hay que levantar la voz, cuando hay que decir: no estoy de acuerdo, cuando hay que decir: eso es pecado, eso no está bien. Primera de Timoteo 4:14 dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Pablo le dice a Timoteo en su primera carta: pilas, chino, no descuide el don. Segunda de Timoteo 1:6-7, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En otra versión, creo que es la internacional, no se traduce: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía o de temor, sino porque Dios no nos ha dado un espíritu de intimidación. ¿Sabe qué tenía Esther? Tenía tuto, tenía miedo. Que ella fuera a la presencia del rey y el rey dijera: ¿por qué vino sin que yo la llamara?
Algo le pasó a don Timoteo aquí entre la primera y la segunda carta, porque en la primera carta Pablo le dice: pilas, no descuide, y en la segunda le dice: oiga, le toca avivar el don, hermano. Cuando alguien le dice que avive algo, es porque ese algo Dieguito lo dijo, se apagó. Si usted tiene que avivar la llama de algo, es porque la dejó morir. Y le dice: Dios no te ha dado un espíritu de intimidación. Iglesia, ¿quién nos está intimidando? Y si alguien nos está intimidando, es hora de llevar eso delante de la presencia de Dios, como hizo Esther y sus doncellas, Mardoqueo y el pueblo, en ayuno y en oración, y decir: Señor, esto no es tuyo, Señor, y yo no voy a callar. Amén. Oremos, iglesia. Con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados, yo quiero animarlo a que oremos en esta mañana en tres vías, en tres momentos. El primero, quiero animarlo a que le pida perdón a Dios por las veces que ha puesto su confianza en otros para respiro, alivio y liberación. Cuando usted ha dicho: primero llamo aquí a mi amigo, primero llamo a mi familiar, dígale: Señor, mi confianza está puesta en ti. Iglesia, reconoce que Él es la fuente de respiro y de socorro, de ayuda y de rescate. Reconoce que Él trae liberación cuando confías completamente en Él. Pídele en este momento que intervenga en medio de toda situación adversa, angustiosa y difícil, que el Señor meta la mano e intervenga a tu favor. No hay nada imposible para Él, no hay nada difícil para nuestro Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Perdónanos por no poner nuestra confianza en ti, Señor, por buscar en otros respiro, por buscar en otros el alivio y por buscar en otros la liberación que necesitamos, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Nuestra confianza está en ti. Tú eres la fuente de respiro y de socorro, Señor. Tú eres quien trae liberación, Señor. Interven, Señor, en todo asunto, en todo momento difícil, en toda tempestad, en toda circunstancia o situación adversa, Señor, en toda angustia, preocupación, debilidad. Interven poderosamente, Señor, donde nosotros no tenemos el control, Señor. Tú sí puedes intervenir, tú sí puedes obrar a nuestro favor. Gracias, Señor. Ahora pídele perdón a Dios por las veces, iglesia, que Él te ha llamado para hacer respiro, alivio y liberación para otros y no lo has hecho. Pídele perdón por las veces que, al igual que Amán, has sido orgulloso y enaltecido. Y dile: Señor, yo quiero ser como Esther, una estrella escondida que brilla en el momento oportuno. Quiero ser como Atac, un mensajero fiel de parte de ti para otros. Dile que quieres ser instrumento en su mano y que no callarás. Señor, no me callaré, Señor. Quiero que me uses. Quiero brillar no autopromovido, Señor, sino quiero brillar en el momento oportuno que tú pongas para mí. Quiero ser un mensajero fiel que traiga buenas nuevas de paz, diciendo: nuestro Dios reina. Y por último, iglesia, dale gracias a Dios por cada vez que has visto en tu vida, en cada situación, en cada tormenta, en cada momento de carga, en cada momento de amenaza de muerte, en cada diagnóstico. Dale gracias porque tú has visto de parte de Él respiro, alivio y liberación. Cuando otros cerraron la puerta, Él abrió una puerta inesperada. Cuando otros dijeron: no se puede de esta manera, Él dijo:
yo daré las fuerzas. Cuando otros dijeron, así no se hará en este lugar, Él dijo, mi voluntad se hará y yo haré que se cumpla. Dile, Señor, yo quiero ser como Mardoqueo, que es fiel, firme, no se inclina ante la maldad. Quiero ser un remanente como los profetas que no se inclinaron ante Baal ni ante Jezabel. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Oramos, Señor. Oramos que tu palabra en esta mañana dé fruto al 100%, Señor, en buena tierra, que son los corazones de cada una de mis hermanas y cada uno de mis hermanos en esta iglesia, Señor. Bendecimos en esta mañana a la ciudad de Jerusalén, a la nación de Israel. Bendecimos, Señor, a nuestros pastores, Señor. Bendecimos, Señor, también a nuestros gobernantes. Bendecimos a nuestra nación Colombia. Y te pedimos, Señor, que tú nos uses para traer respiro, alivio y liberación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia, que tengan una buena semana.